Buenas, soy Miladis Claro y en esta presentación voy a hablarles sobre el análisis de la variabilidad temporal de la clorofila y su relación con la temperatura superficial del mar y la radiación fotosintéticamente activa en la región de La Guajira, Caribe colombiano, durante el periodo 2005 a 2007. Este trabajo analiza la variabilidad temporal de la clorofila entre el 2005 y 2007, identificando patrones estacionales y su relación con las variables físicas como la temperatura superficial del mar y la radiación fotosintéticamente activa. Los resultados muestran que la productividad fotoplanctónica en la región está altamente determinada por los procesos de surgencia en La Guajira. En esta investigación destaco la importancia de la clorofila como un indicador fundamental de la productividad primaria marina, ya que representa la biomasa fitoplanctónica, base de las redes tróficas del océano. En el Caribe colombiano y especialmente en La Guajira, las dinámicas de la clorofila están fuertemente influenciadas por la surgencia costera, generada por los vientos alisos del noroeste, que permite el ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes. Esto hace que la productividad de la región sea altamente estacional, alcanzando sus valores más altos durante la época seca, cuando la surgencia es más intensa. El objetivo de este estudio fue analizar la variabilidad temporal de la clorofila y su relación con la temperatura superficial del mar y la radiación fotosintéticamente activa en el Caribe colombiano en el periodo 2005 y 2007, empleando datos satelitales. El área de estudio corresponde a la península de La Guajira, en el Caribe colombiano. Esta región se caracteriza por presentar uno de los pocos sistemas de surgencias tropicales en el mundo, generados por la acción de los vientos alisos del noroeste. La metodología se estructuró en tres fases. Primero, la organización de los datos satelitales obtenidos de Giovanni Nasa, luego el análisis de la variabilidad temporal de clorofila, y finalmente la evaluación de las relaciones con la temperatura superficial del mar y la radiación fotosintéticamente activa mediante gráficos de dispersión y correlación. Los resultados de variabilidad temporal muestran una clara estacionalidad. El máximo de clorofila se presentó en enero del 2007 con 1.62 miligramos por metro cúbico, mientras que el mínimo ocurrió en mayo del 2006 con 0.54 miligramos por metro cúbico. Esto refleja el ciclo típico del Caribe, con mayor productividad en la época seca y menor en la época lluviosa. Resultados de picos y descensos. Aquí se muestran los valores extremos de la clorofila durante el periodo de estudio. El máximo se registró en enero del 2007, coincidiendo con la intensificación de los vientos alisos y el fortalecimiento de la surgencia costera. Por el contrario, el mínimo se observó en mayo del 2006, asociado a la estratificación de columna de agua durante la época lluviosa, cuando el aporte de nutrientes desde aguas profundas se reduce. Los mapas satelitales permiten observar la distribución espacial de las variables. En la temperatura superficial del mar se evidencia el enfriamiento costero asociado a la surgencia. En la radiación fotosintéticamente activa, los valores moderados que no siempre coinciden con la máxima productividad, y en la clorofila, la concentración más alta frente a las costas de La Guajira. Resultados de las relaciones entre las variables. Las correlaciones mostraron una relación positiva y no significativa entre la clorofila y la temperatura superficial del mar, con R igual 0.339. Por otro lado, la relación entre la clorofila y la radiación fotosintéticamente activa fue negativa y significativa, con R igual menos 0.612. Esto sugiere que la productividad está más controlada por los nutrientes aportados por la surgencia que por la radiación solar.
Dentro del análisis de la variabilidad temporal de la clorofila en la península de La Guajira entre el 2005 y 2007, permitió identificar patrones mensuales y estacionales que reflejan la influencia directa de los patrones de la surgencia costera sobre la productividad marina. Los valores más altos surgieron en enero del 2007, coincidiendo con la época seca, mientras que los más bajos se observó en mayo del 2006, dentro de la estación lluviosa. Esta dinámica confirma que la estacionalidad climática, dominada por la alternancia de vientos alisos y periodos de calma atmosférica, regula la disponibilidad de nutrientes y, en consecuencia, la biomasa fitoplatónica. Los resultados son consistentes con el documento en estudios previos. Páramo, Correa y Núñez, 2011, reportaron altos valores de clorofila en diciembre del 2005, incluso en condiciones de vientos alisos moderados, lo cual sugiere que la surgencia no depende únicamente de la intensidad de los vientos, sino también de otros factores oceanográficos como la mezcla vertical y la persistencia de forzamientos atmosféricos. Asimismo, ROA 2005 demostró que a partir de datos SEA-WIF que la consecuencia superficial de clorofila en el Caribe colombiano es más alta durante las estaciones secas, lo cual coincide con picos concentrados en este estudio. Dichos patrones también se relacionan con lo señalado por Hernández 2006, quienes describieron la surgencia de La Guajira como uno de los sistemas tropicales más productivos del mundo. En cuanto a la climatología mensual, el promedio del 2005 y 2007 mostró la concentración elevada en los meses secos, lo que refuerza la hipótesis de que la productividad fitoplatónica está más condicionada por la fertilización de nutrientes asociados a la surgencia que por la radiación solar. Esta conclusión se sustenta además en el análisis de la correlación, las relaciones de clorofila y la temperatura superficial del mar fue positiva y débil, lo que a primera vista no corresponde con el patrón esperado de la surgencia, donde temperaturas más bajas suelen asociarse a mayor biomasa. Sin embargo, esta discrepancia puede explicarse porque los datos utilizados fueron promedios mensuales y especiales, lo que suaviza la señal de enfriamiento superficial propio de los pulsos de surgencia, que ocurren en escalas semanales o incluso diarias. Es decir, la resolución de los datos no capturó completamente la dinámica del corto plazo de estos procesos. Por otra parte, la correlación entre la clorofila y la radiación fotosintéticamente activa fue negativa y significativa, aunque podría esperarse que mayor radiación favorece el crecimiento fitoplatónico. En este caso, se confirma que los nutrientes, más que la luz solar, controlan la productividad. Durante la estación seca, la surgencia eleva la biomasa fitoplatónica, incluso en condiciones de radiación moderada, mientras que en la estación lluviosa la radiación es más alta. Pero la falta de nutrientes impide un incremento en la clorofila. Este patrón ha sido observado en otros estudios de la región, que coinciden en que la disponibilidad de nutrientes es un factor limitado principal. En síntesis, la discusión de los resultados confirma que la surgencia costera en La Guajira determinan la variabilidad temporal de la clorofila, por ende, de la productividad primaria en el Caribe colombiano. Esta dinámica responde a un equilibrio complejo entre factores físicos y oceanográficos, en el que los nutrientes juegan un papel determinante frente a la luz solar. En conclusión, la variabilidad de la clorofila en La Guajira entre el 2005 y 2007 mostraron un patrón estacional claro, con máximos en las épocas secas y mínimos en la época lluviosa.
La surgencia costera se confirma como un principal motor de la productividad primaria, mientras que la radiación y la temperatura juegan un papel secundario a escala mensual. Estos resultados subrayan la importancia de la surgencia en las dinámicas ecológicas y pesqueras en el Caribe colombiano. La climatología mensual calculada evidenció que los meses de la estación seca concentran los valores más altos de clorofila, confirmando que la productividad fitoplanctónica en esta región está fuertemente controlada por los procesos de surgencia. Al evaluar las relaciones entre las variables, se encontró una correlación positiva pero débil entre la clorofila y la temperatura superficial del mar, mientras que la relación con la radiación fotosintéticamente activa fue negativa y significativa. Esto sugiere que en La Guajira la productividad primaria está más determinada por la fertilización de nutrientes aportado por la surgencia que por la disponibilidad de luz solar. En conjunto, estos hallazgos confirman que la surgencia costera de La Guajira es un motor ecológico principal del Caribe colombiano, al sustentar la biomasa fitoplanctónica y, en consecuencia, la cadena trófica y la actividad pesquera de la región. Este estudio además resalta la importancia de analizar simultáneamente la variabilidad temporal y los procesos oceanográficos locales para comprender de manera más completa la productividad marina en ecosistemas tropicales. De esta forma concluyo mi trabajo y agradezco mucho su atención.